No sabemos cómo lo hicieron. Todo lo que sabemos es que lo hicieron. Levantaron enormes bloques hacia lo alto y construyeron fantásticas estructuras prácticamente a mano. Es probable que esta tecnología secreta se haya perdido, y en su lugar recibimos cuentos de sacerdotes que cantaban hechizos mientras estas enormes piedras flotaban en el aire. Estás en el canal Top Facts, y hoy te mostraremos un mundo donde la historia se encuentra con el misterio y las arenas del tiempo esconden logros fantásticos. Echemos un vistazo a las maravillas creadas por los maestros desaparecidos del antiguo Egipto. En comparación con ellos, nuestros dispositivos modernos parecen un juego de niños. Veamos las construcciones inexplicables y reflexionemos sobre quién y por qué podrían haberlas creado. En el corazón del desierto egipcio, entre el susurro de las arenas movedizas, yace una reliquia antigua que desafía toda explicación. Objetos perfectamente lisos, con forma de disco, están incrustados en la superficie del suelo y cubiertos con extraños símbolos que, según se dice, brillan bajo la luz de la luna. Los habitantes locales contaban leyendas sobre el origen de estos discos de piedra. Creían que fueron dejados por una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Ahmed, un joven arqueólogo ávido de aventuras, se topó con uno de estos discos misteriosos durante una expedición al interior del desierto. Fascinado por su enigmática belleza, decidió que debía descubrir sus secretos. Entonces, Ahmed comenzó a buscar textos antiguos y a consultar con especialistas, pero la verdadera naturaleza del origen y propósito del disco seguía siendo esquiva. A medida que profundizaba en su investigación, descubrió pistas sorprendentes que realmente insinuaban que los discos pertenecían a otra civilización. ¿Significa esto que, antes de los antiguos egipcios, una sociedad tecnológicamente avanzada floreció en las arenas del desierto y nos dejó esta reliquia? Ahmed organizó una expedición al disco de piedra y, con la ayuda de su equipo, documentó meticulosamente cada detalle, desde los complejos grabados en su superficie hasta las débiles lecturas de radiación que emanaban de su interior. Sin embargo, al adentrarse más en el desierto, encontraron algo aún más asombroso: una sala oculta cuyas paredes estaban decoradas con antiguos jeroglíficos. Entre las inscripciones descoloridas destacaba una frase que significaba el regalo de los antiguos guardianes. Esto fue una revelación para Ahmed y desde entonces no hubo dudas de que el disco de piedra fue creado con tecnología preegipcia, perteneciente a una misteriosa civilización desaparecida. Ahora pasemos a las estructuras arquitectónicas a gran escala. El valle de la provincia septentrional de Egipto, Kafr el-Sheikh, forma parte integral del complejo de las pirámides de Giza y es considerado una maravilla de la ingeniería y la arquitectura antigua. Uno de los templos está sorprendentemente bien conservado y permaneció casi intacto durante miles de años. En gran parte, su preservación se debe a las arenas. Estuvo enterrado en el desierto hasta el siglo XIX. El templo está construido con enormes bloques de piedra caliza y granito rojo, algunos de los cuales pesan más de 150 toneladas. Demuestra un nivel impresionante de complejidad ingenieril que parece superar las capacidades de su tiempo. El enorme tamaño de estas piedras es una prueba de la gran importancia del templo, sin mencionar las cuestiones de construcción que surgen para los investigadores. ¿Cómo se transportaron y ensamblaron estos bloques colosales? Especialmente intrigantes son los métodos que garantizaron el ajuste preciso de las enormes piedras sin el uso de mortero. Las paredes del templo fueron trabajadas con tal precisión que recuerdan a un complejo rompecabezas tridimensional. Alguien calculó minuciosamente cada superficie y ángulo de estas piedras. Todo esto demuestra claramente el altísimo nivel de habilidad en la mampostería, un plan arquitectónico exquisito y maravillas de ejecución. Además, hay piedras curvas que están integradas sin costuras y con maestría en la estructura.
Todo este edificio desafía nuestra comprensión convencional de la industria de la construcción antigua. Imaginar que esto se hizo con herramientas manuales y fuerza laboral ordinaria parece impensable. Una de las características más intrigantes del templo en el valle de Kefren es un gran bloque de granito negro en la pared interna este. Esta parte destaca del material principal, granito rosa, pero su propósito sigue siendo un completo misterio. Algunos sugieren que podría marcar la entrada a un pasaje subterráneo secreto. Se dice que este templo se utilizó para el proceso de momificación del faraón Kefren antes de su entierro, pero no se han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. Aquellos investigadores que han estudiado su estilo arquitectónico en detalle sugieren que el templo podría ser mucho más antiguo que la historia de las dinastías faraónicas. El hecho de que carezca de pinturas o inscripciones, lo cual es característico de las pirámides, lo hace sorprendentemente similar a estructuras de otras civilizaciones encontradas en tierras lejanas. Por ejemplo, tiene un parecido sorprendente con el Templo del Sol en Perú, conocido como Coricancha. Esto ha llevado a los historiadores a reflexionar sobre una posible conexión entre los pueblos antiguos. ¿Qué opinas? ¿Hay algo de lógica en esta idea? Si has oído hablar de estructuras similares a las pirámides encontradas en tierras indígenas en el área del Gran Cañón, comparte tus conclusiones con nosotros en los comentarios. Otro lugar peculiar, conocido como el enclave de Zawiet el Aryan, se encuentra entre la meseta de Giza y la aldea árabe de Abu Sir. Este sitio también es atípico para las estructuras arquitectónicas del antiguo Egipto, pero su mayor misterio radica en que el gobierno egipcio restringió el acceso y obstaculizó cualquier investigación arqueológica en esta área. Actualmente, están prohibidas todas las visitas y excavaciones, y en este lugar se ha establecido una base militar. Sí, justo al lado de antiguas tumbas. El único científico que logró visitar este lugar y obtener información fue el egiptólogo Alessandro Barsanti, quien realizó sus estudios a principios del siglo XX, antes de que se bloqueara completamente el acceso. La complejidad arquitectónica de la estructura llevó a suponer que pudo haber sido construida por representantes de una civilización más avanzada que los contemporáneos de los faraones. A menudo esta estructura es llamada la pirámide inacabada, debido a que tiene una base cuadrada de unos 200 metros de lado, y en su interior se encuentra un profundo pozo central en forma de T tallado en la roca. Este pozo desciende 30 metros por debajo del nivel del suelo. En general, la estructura representa un logro de ingeniería notable, considerando la dureza de la roca madre y la precisión necesaria para tal construcción. La precisión milimétrica en las superficies de las paredes del pozo insinúa el uso de equipos avanzados de medición geodésica y herramientas de corte. Este nivel de complejidad no encaja con la tecnología conocida del antiguo Egipto. Además, la ausencia de jeroglíficos o inscripciones es poco común en las estructuras monumentales egipcias, lo que genera interrogantes sobre el propósito de la pirámide y el origen de sus constructores. También se encuentra un pasaje bloqueado por pesados bloques de piedra caliza, lo que sugiere un intento de ocultar o proteger lo que había debajo. Durante las excavaciones, Barsanti y su equipo encontraron una enorme losa de granito rosa detrás de estos bloques. Se especuló que este colosal granito de 30 toneladas podía servir como entrada a la parte subterránea del complejo. ¿Quién sabe si el subsuelo era un almacén de tesoros incalculables o artefactos históricos valiosos? Una de las hallazgos más destacadas fue una gran bañera ovalada, hecha de granito rosa pulido y tallada de un solo bloque. Su superficie era tan lisa que recordaba un espejo. Una capa protectora gruesa, hecha de cal y arcilla, cubría la bañera, lo que sugiere su gran importancia. En sus paredes laterales había marcas negras, posiblemente restos de algún líquido. Esto indica que la bañera pudo haber participado en un proceso único y misterioso, quizás relacionado con la momificación o la preparación para el entierro.
Un episodio que ocurrió durante estas excavaciones en 1905 sugiere un toque de misticismo, como si la prohibición de desclasificar este objeto viniera no del gobierno, sino de algo superior. Una poderosa tormenta azotó Egipto, inundando el pozo con más de 30 metros de agua. Sorprendentemente, solo unas horas después de la tormenta, el nivel del agua en el complejo bajó drásticamente. Barsanti supuso que el agua simplemente se filtró en galerías subterráneas, llenando cámaras ocultas debajo del pozo. Esa expedición, según Barsanti, fue un trabajo increíblemente desafiante. Lidiar con pesados bloques, las consecuencias de la tormenta, la oposición del gobierno y la atmósfera mística alrededor del enclave seguramente se convirtieron en recuerdos inolvidables para ellos. Si crees que los antiguos egipcios completaron todos sus proyectos antes de que su civilización declinara, estás equivocado. Ellos también tenían construcciones inacabadas. Un ejemplo es el misterioso obelisco inacabado de Asuán. Estas regiones del sur de Egipto se extienden a lo largo de las orillas tranquilas del Nilo. Este colosal monumento, una demostración de grandes ambiciones, fue supuestamente encargado por la poderosa y famosa reina Hatshepsut, pero los trabajos nunca se terminaron. Por su tamaño supera en un tercio a todos los obeliscos más grandes jamás creados en Egipto. Si hubiera sido terminado, su altura habría alcanzado 41.8 metros y su peso sería de alrededor de 1.200 toneladas. Curiosamente, fue tallado directamente en la roca madre como un monolito. Se cree que los trabajos se detuvieron debido a una grieta repentina que dividió el obelisco y no fue extraído de la roca. Su base sigue conectada a ella. Esto permitió a los científicos observar las técnicas de los antiguos maestros de la piedra. Se conservaron bien las líneas de marcado hechas con ocre y las marcas de las herramientas utilizadas. Dices que además de esculpirlo, también era necesario levantar el monumento y colocarlo de manera segura para que durara siglos. Incluso si nos limitamos a la primera etapa, llaman la atención los misteriosos agujeros perfectamente circulares que se encuentran en el paisaje. Sus superficies lisas desafían toda explicación. Se presume que estos agujeros servían como puntos de control para estudiar la profundidad de la roca de granito. Probablemente, antes de embarcarse en la monumental tarea de formar el obelisco, se realizaron pruebas del material. Pero considerando la capacidad de estos antiguos constructores, parece que el éxito estaba asegurado. Podemos observar proyectos similares llevados a cabo con precisión. Enormes paredes verticales talladas en piedra y ensambladas con una exactitud insuperable. ¿Qué herramientas se usaron para lograr tal nivel de destreza? Si observamos las áreas suavemente esculpidas que adornan la superficie del obelisco, parece que fueron vaciadas con una gigantesca cuchara, como esas que se utilizan para hacer bolas de helado. ¿De dónde obtuvieron los egipcios cucharas tan resistentes y enormes que podían cortar la roca? Más aún, en la base de las piedras cercanas se encontraron marcas extrañas, donde el granito ya había sido excavado cuidadosamente. Estas anomalías son diferentes a todo lo que se puede observar en otras estructuras egipcias. La teoría aceptada de que el obelisco fue tallado utilizando bolas de diorita se desmorona bajo un escrutinio más detallado cuando observamos el sistema de agujeros de control y las superficies pulidas. Cuando el sol se pone sobre las antiguas canteras de Asuán, el obelisco inacabado sigue siendo el único guardián de los secretos de una civilización que poseía estos conocimientos y que probablemente precedió en miles de años a las dinastías faraónicas. Es sorprendente cómo las respuestas a las preguntas de la humanidad se encuentran más en el pasado que en el futuro. ¿No crees? El Osirión es una monumental estructura de enormes monolitos de granito que se encuentra junto a la pared occidental del templo en Abidos, a unos 560 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza. Esta construcción está situada 17 metros por debajo del nivel del templo. El Osirión forma parte del complejo funerario del faraón Seti I, pero por su estilo,
no se parece en nada a las estructuras circundantes. Esta inspiradora construcción antigua sigue intrigando y desconcertando a historiadores y arqueólogos. Su impresionante refinamiento arquitectónico y características únicas sugieren que también fue creada por una civilización mucho más antigua y avanzada. Las tecnologías utilizadas para construir este complejo deben haber superado en gran medida las atribuidas tradicionalmente a los egipcios. Uno de los primeros misterios del Osirión es su inusual diseño arquitectónico. A diferencia de los planos rectangulares típicos de la mayoría de los templos egipcios, cuenta con una configuración compleja en forma de la letra L latina. Esta desviación de la norma es intrigante. ¿Cuál fue el propósito de su construcción? La escala del Osirión es realmente impresionante. El núcleo de la estructura está compuesto por enormes bloques de granito rosa, algunos de los cuales pesan hasta 100 toneladas. Aunque estas piedras fueron extraídas en Asuán, las dificultades relacionadas con el transporte de estos enormes bloques a tal distancia plantean muchas preguntas. ¿Cómo pudieron ser trasladados desde un lugar desértico a kilómetros del Nilo sin la ayuda de maquinaria? ¿Y cómo se apilaron unos sobre otros durante la construcción sin utilizar grúas automáticas? Esto desafía nuestra comprensión de las capacidades de los antiguos egipcios. Otro enigma es su diseño arquitectónico. El Osirión cuenta con un sistema de techos de doble capa y aproximadamente una docena de cámaras internas, que demuestran un nivel de refinamiento arquitectónico que parece estar más allá de las tecnologías de una civilización equipada solo con herramientas primitivas. Otro misterio: en el Osirión no hay jeroglíficos, objetos artísticos ni artefactos, y la falta de decoraciones es bastante inusual para las estructuras egipcias antiguas. Esto hace que los investigadores se pregunten sobre su propósito y origen, y suscita especulaciones y debates sobre sus posibilidades ocultas. No hay absolutamente nada en las bases científicas o históricas que relacione al Osirión con los egipcios. A lo largo de la larga historia de Egipto, los templos y monumentos fueron reparados regularmente, y con cada reconstrucción se añadían nuevas obras de arte e inscripciones murales. Sin embargo, parece que el Osirión no ha sufrido cambios a lo largo de su existencia. Una anomalía única es también su disposición subterránea, que es particularmente atípica para la arquitectura de los templos egipcios. Algunos expertos sugieren que el complejo podría ser mucho más antiguo que las estructuras circundantes, y su nivel más bajo probablemente se debe al paso del tiempo. Capas de arena y tierra simplemente se acumularon durante miles de años. También añaden intriga los patrones naturales, rastros de erosión por agua en el revestimiento de piedra caliza que rodea el sitio. Según los científicos, estos rastros podrían haberse formado solo si la estructura fue construida antes del final de la última era glacial, cuando el clima de la región era significativamente más húmedo. Esta hipótesis sugiere que el Osirión podría ser un legado de una civilización avanzada que prosperó aquí mucho antes de los faraones. Probablemente utilizaron el clima para mantener una presencia constante de agua en el complejo, lo que significa que tenían un conocimiento geológico extraordinario. Usando tecnologías sísmicas modernas, los investigadores descubrieron que esta estructura se extiende al menos 15 metros por debajo del nivel actual del suelo. Es decir, tenemos la suerte de observar solo la punta del iceberg, la parte superior de una estructura mucho más grande. Las pruebas sísmicas también indicaron la presencia de cámaras huecas en el interior, lo que significa que aún esconden sus secretos. ¿Qué podría haber estado o todavía estar allí? Los secretos ocultos esperan ser descubiertos, y la perspectiva de estos hallazgos es fascinante. Sin embargo, los arqueólogos enfrentan un obstáculo importante: el agua, que constantemente llena estos reservorios, impidiendo el drenaje y las excavaciones. El Osirión está equipado con un complejo sistema hidráulico compuesto por una red de canales y estanques diseñados para controlar y gestionar los flujos de agua dentro del complejo.
La precisión de esta construcción revela un avanzado conocimiento de ingeniería hidráulica, incluida la dinámica de los flujos de agua y la gestión de la presión. ¿Podría haber sido esta la primera presa o algo similar? Nuestras ideas sobre el Egipto antiguo no llegan tan lejos. Hasta ahora, la búsqueda de respuestas sobre el propósito y los creadores del Osirión agrega una nueva y emocionante capa de misterio a este enigmático lugar. Escribe en los comentarios si tienes conocimientos o teorías sobre su creación. Pasemos ahora a los objetos enigmáticos que desconciertan a los científicos. Entre los hallazgos en tumbas antiguas, hay artículos claramente adelantados a su tiempo. Durante la excavación de una tumba en Saqqara, los arqueólogos encontraron lo que llamaron el pájaro de Saqqara, una figurilla de madera de sicómoro que recuerda a un pájaro sin pico, plumas ni patas. Su origen se remonta a los siglos Psi y Inu a.C., y su aspecto externo se asemeja sorprendentemente a lo que parece un modelo de avión moderno. El pájaro de madera fue encontrado en la tumba entre otros objetos, y en 1972, el egiptólogo egipcio Khalil Mesija afirmó que representaba un modelo de planeador que existió anteriormente y simplemente no sobrevivió hasta nuestros días. Sus alas estaban ensambladas en una ranura y eran perfectamente simétricas con el cuerpo. Si analizamos el modelo desde la perspectiva de un diseñador, la parte superior del cuerpo del pájaro está extendida hacia afuera, como en vuelo, y no plegada hacia atrás, como cuando un pájaro está posado. Nuevamente, la ausencia de extremidades simboliza el vuelo, como si estuvieran replegadas o escondidas, como un tren de aterrizaje. Al examinar las alas con más detalle, se observa una forma redondeada en la parte superior, lo que sugiere que el creador buscó darle al modelo una forma aerodinámica. Además, el pájaro no estaba pintado, excepto por un ojo en el lado derecho. Ya sabes que los aviones tienen luces en las alas derecha e izquierda de diferentes colores para indicar su dirección en el cielo. Lo más curioso es que la cola del pájaro estaba girada 90 grados en relación con el cuerpo, recordando a un estabilizador vertical. Para el ojo moderno, el pájaro de Saqqara se parece sorprendentemente a un modelo de avión. Esto se percibe a simple vista como si te estuvieran mostrando el fuselaje de un Boeing. Dado que las primeras excavaciones ocurrieron en 1898, cuando la aviación apenas comenzaba, el primer vuelo de los hermanos Wright tuvo lugar solo 5 años después, el 17 de diciembre de 1903. Por lo tanto, durante los siguientes 70 años, el artefacto permaneció olvidado, hasta que en 1969, miembros del Royal Aeronautical Club se interesaron por el pájaro. Inicialmente, los arqueólogos y la comunidad científica rechazaron la hipótesis de Khalil Mesija de identificar el pájaro de madera con un avión. En cambio, lo asociaron con un objeto de culto al dios halcón, un parecido a un boomerang o un juguete. Sin embargo, para el ojo entrenado de un diseñador profesional, la forma y apariencia del pájaro no dejaron dudas, y el modelo antiguo de planeador se convirtió en el tema de un artículo titulado Aeronáutica Experimental Africana. Imagínate tener frente a ti un modelo de avión de 2000 años que tiene relación con tecnologías modernas. Si asumimos que los antiguos egipcios tenían tecnologías para desplazarse en el aire, no sorprende que el pájaro de Saqqara no tenga pintura ni decoraciones, lo que insinúa que aligeraron su peso en comparación con otros hallazgos antiguos que estaban completamente pintados. Finalmente, el profesor concluyó que los antiguos egipcios fueron pioneros de la aviación, por lo que el pájaro de Saqqara sigue siendo un objeto de admiración y debate. Al observarlo, ¿no crees que sus proporciones parecen perfectas? Este objeto, sin duda, es uno de los misterios más enigmáticos del mundo de las tecnologías. Encontrado en una antigua tumba en la ciudad egipcia de Saqqara, parece pertenecer a otro tiempo. Además, tiene un aspecto completamente moderno, como si fuera una pieza de un dispositivo complejo. Muchos consideran que este disco de esquisto está fuera de su contexto histórico, ya que tiene más de 5.500 años de antigüedad.
Imagínate que su origen se remonta a la época de la primera dinastía, alrededor del año 3000 a.C., y la rueda ordinaria fue inventada solo hacia el final del Reino Medio, alrededor del año 1640 a.C. Continuación de la traducción al español. La presencia de un eje en este disco sugiere que los antiguos egipcios conocían tecnologías mucho más avanzadas de lo que generalmente se les atribuye. El disco tiene un diámetro de entre 60 y 67 centímetros, y se presume que pudo haber servido como rueda o componente de guía. En aquel entonces, las ruedas se usaban principalmente en carros de guerra, pero la excepcional habilidad con la que está hecha esta pieza sugiere algo más. Su diseño complejo sigue fascinando a los científicos. Alrededor del núcleo central hay una serie de patrones concéntricos detallados que recuerdan a cuchillas. Fue fabricado con cuarzo, un material conocido por su dureza. Pero podemos observar lo perfectamente formada que está su simetría y la alta calidad de su elaboración. Una vez más surge un misterio. Se creía que la tecnología para trabajar con materiales tan duros no existía durante las dinastías faraónicas. Algunos historiadores reconocidos sugieren que el disco, con sus delgadas cuchillas, pudo haber sido utilizado para dirigir agua. Sus 3 lóbulos tienen una inclinación particular. Parece haber sido parte de un mecanismo que giraba alrededor de un eje central. Curiosamente, hay marcas de quemaduras en el disco, lo que añade más intriga al misterio del artefacto. Otro interesante artefacto de la época de la cuarta dinastía de los faraones egipcios fue descubierto en Giza a finales del siglo XIX. Un trozo de roca de granito de 4.500 años de antigüedad fue encontrado cerca de las grandes pirámides por el arqueólogo británico Flinders Petrie. Actualmente, este cilindro de granito se conserva en el Museo Petrie en Londres. Es notable por mostrar evidencias claras de un procesamiento técnico avanzado. En la piedra se pueden observar ranuras de perforación perfectamente trazadas. Las líneas grabadas en él están dispuestas con una precisión perfecta, como las ranuras de un disco de vinilo. Considerando que está hecho de granito uniforme, surge la pregunta: ¿qué tipo de herramienta se utilizó para perforarlo? ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios trabajar con un material tan duro usando solo herramientas de cobre, que como sabemos, son mucho más blandas que la piedra? La respuesta podría residir en la tecnología de corte, con diamantes. Solo este material es lo suficientemente duro como para cortar granito. Pero aquí surge otro obstáculo. Hasta donde sabemos, los egipcios no tenían acceso a esta tecnología ni en esa época ni 1000 años después. Usualmente, utilizaban taladros de arco, una herramienta simple pero efectiva que aún hoy se emplea en algunas culturas para perforar madera, hueso o incluso metal delgado. Sin embargo, estos taladros tenían un movimiento de ida y vuelta, mientras que aquí vemos marcas de rotación continua, similares a las que deja un taladro eléctrico moderno. Claramente, métodos tan avanzados estaban fuera del alcance de las capacidades tecnológicas de esa época. Aún más desconcertante es el hecho de que el cilindro fue perforado con mucha más fuerza que la de un taladro eléctrico. Esto se evidencia por la distancia mayor entre las rotaciones. El misterio del cilindro de granito permanece sin resolver, pero incluso con las teorías disponibles, podemos llegar a conclusiones bastante obvias y asombrosas. El año 1922 marcó un gran descubrimiento arqueológico cuando el arqueólogo británico Howard Carter, acompañado por Lord Carnarvon, penetró en las cámaras selladas de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El lugar de descanso del joven faraón había permanecido intacto durante miles de años hasta que fue perturbado, revelándose como un tesoro repleto de artefactos de oro y decoraciones. Entre las numerosas joyas, destacaba una colección de dagas, en particular una que sobresalía por encima de las demás.
una daga de hierro guardada en una vaina de oro. Se sabe que Tutankamón murió a la temprana edad de 19 años en circunstancias inusuales, ya sea por heridas o asesinato. Su daga fue encontrada junto a los restos momificados del joven faraón y difería significativamente de las demás. Fabricada con habilidad exquisita, fue hecha de un material inusual que despertó acalorados debates entre historiadores y arqueólogos. En una era dominada por el bronce, la presencia de un cuchillo de hierro entre las pertenencias personales del faraón resultaba extraña. Los egipcios eran conocidos por su maestría en trabajar con cobre, bronce y oro, pero no se les reconocía por fundir hierro regularmente. Esta técnica solo se extendió en el primer milenio antes de Cristo, siglos después del reinado de Tutankamón. Lo que hacía aún más misteriosa a la daga era su origen. Resultó estar hecha de hierro meteórico. ¿Cómo se forjó un artefacto tan sofisticado? Los propios egipcios atribuían su creación al favor divino, considerando el material como un regalo celestial. En realidad, así era. La aleación viajó una gran distancia a través del espacio abierto antes de aterrizar en la Tierra como un meteorito. Por supuesto, esta idea alimentó especulaciones sobre la posible intervención extraterrestre en la vida de la civilización egipcia. Se sabe que en Egipto cayeron meteoritos con contenido de hierro, y la daga pudo haberse fabricado con uno de estos regalos del cielo. Sin embargo, esta teoría enfrenta la dificultad de cómo se extrajo el metal del meteorito, especialmente en la edad del bronce, ya que la tecnología necesaria supera todas las capacidades conocidas de los egipcios en ese momento. En 1994, un análisis espectrométrico arrojó nueva luz sobre la composición de la daga, que estaba lejos del hierro meteórico ordinario. Se descubrió que la aleación consistía en un 89% de hierro, con proporciones significativas de níquel, cobalto y cromo, una mezcla compleja que requeriría habilidades metalúrgicas avanzadas, aún inexistentes incluso en periodos mucho más tardíos de la historia humana. La habilidad en la fabricación de la daga presentaba otro enigma. El arma carecía de las típicas marcas de martillo y forjado. Sus bordes perfectamente lisos y afilados insinuaban un nivel incomparable de destreza y volvían a desafiar los conceptos tradicionales sobre la edad del bronce en Egipto. Continuación de la traducción al español. La columna Died es un símbolo único del antiguo Egipto, que lleva un profundo significado en su contexto cultural. A simple vista, el pilar Died es fácil de reconocer. Es una alta estructura con varias capas horizontales en su parte superior, que no solo recuerda esquemáticamente a un manojo de espigas de grano, sino que también refleja su significado. El Dijed simboliza la estabilidad y el renacimiento, la fertilidad y la cosecha, bajo la protección de la deidad Ptah, y también representa la esencia eterna de la vida y el orden cósmico. Además, su estructura es venerada como un símbolo de la columna vertebral del dios Osiris. Si lo relacionamos con la modernidad, algunos investigadores trazan un paralelismo inesperado entre este objeto simbólico y las innovaciones técnicas de Nikola Tesla. La intriga radica en la representación simbólica de energía y fuerza. Si las columnas de Head están metafóricamente conectadas con la estabilidad y la renovación, ¿podría esto insinuar una estructura similar al concepto de flujo continuo de energía? ¿Podríamos hablar en este sentido de un ciclo eterno de vida o incluso de la posibilidad de crear una máquina de movimiento perpetuo? El trabajo innovador de Tesla en el campo de la transmisión inalámbrica de energía y los campos electromagnéticos resuena con esta idea de una fuente de energía constante e ilimitada. Teorías especulativas sugieren que el pilar Dijed podría potencialmente indicar un conocimiento antiguo sobre la energía eléctrica. Aunque quizás no sea lógico negarlo,
Las similitudes entre la forma del pilar y los componentes de los sistemas eléctricos modernos son innegables. ¿Quién sabe? Quizás los inventos de Tesla no fueron tan revolucionarios, sino simplemente redescubrimientos de conocimientos olvidados. La lámpara de Dendera es un hallazgo famoso que ha provocado intensos debates sobre si los egipcios poseían electricidad. Sí, no te rías, ahora verás que hay no solo insinuaciones, sino pruebas reales. Durante la investigación de los relieves en las paredes del templo de Hathor, ubicado en la antigua ciudad egipcia de Dendera, se encontraron imágenes extrañas en las escenas dedicadas a la diosa de la Vía Láctea. Imagina que en los relieves antiguos ves objetos que se asemejan a dispositivos eléctricos modernos, bombillas. Historiadores franceses propusieron la hipótesis de que estas imágenes representan la presencia de tecnología avanzada de electricidad en el antiguo Egipto. Por otro lado, los egiptólogos interpretan estos grabados como meras imágenes simbólicas de la mitología egipcia. Según ellos, representan símbolos de estabilidad y fertilidad. Sin embargo, algunas evidencias intrigantes desafían las interpretaciones tradicionales. La inspección reciente de los templos no mostró rastros de hollín por el uso de velas encendidas. Si se hubieran usado lámparas con fuego abierto, esto habría sido inevitable, ya que el hollín y el humo se habrían acumulado en las paredes y techos. Por lo tanto, la ausencia de estos rastros sugiere la posibilidad de que se utilizara una fuente de luz limpia. Esta discrepancia lleva a reconsiderar los métodos antiguos de iluminación de interiores. El conocido investigador Erich von Däniken sugirió que los antiguos egipcios usaron bombillas y corriente continua mucho antes de Thomas Edison. En su documental basado en el libro Carros de los Dioses, presentó hallazgos fenomenales. Se pueden observar imágenes en las paredes de tubos de vidrio transparente con varillas filiformes en su interior. ¿Podrían ser estas las antiguas fuentes de luz? Däniken incluso construyó una réplica funcional de este dispositivo basado en las imágenes y fue capaz de emitir luz al encenderlo, apoyando la teoría de que existían bombillas antiguas. Estos datos extraordinarios desafían los conocimientos tradicionales sobre las tecnologías antiguas. ¿Y si lo nuevo no es más que lo viejo bien olvidado o perdido? Ten cuidado al encontrarte con misterios y no creas en fuentes aleatorias. Y no olvides valorar el video, darle me gusta o no me gusta, y suscribirte al canal Top Facts, el laboratorio de hechos increíbles y selecciones de todo Internet.